¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. La situación que se vive en la Araucanía ha permeado a todo el resto del país y es de lo que vamos a conversar en esta entrevista en Ahora Noticias. Lo vamos a hacer con Francisco Buenchumilla, senador de la Democracia Cristiana, un conocedor de la región por lo demás, ha sido intendente de la zona. Gracias por estar con nosotros, bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlo, buenas noches. Bueno, se fue el anterior intendente Luis Mayol y usted dijo, espera que sea una persona dialogante a propósito de quien asume en su reemplazo, Jorge Atón. ¿El anterior no era dialogante? Es que el diálogo se necesita siempre, aparte de otras cosas, ¿no? Y sobre todo después de lo que pasó, se necesita más diálogo. Eso es lo que quiero decir. ¿Y no ha tenido ningún contacto con él hasta ahora? Él me saludó por WhatsApp, en realidad, fue muy diferente. Yo no lo conozco a él en términos más personales, lo conozco como persona, pero... ¿Le respondió? Porque si no hay diálogo, porque usted no le respondió, digo. No, sí, por supuesto. Ya, okay. Uno tiene que cumplir con los protocolos formales como corresponde, no hay problema. Ahora, las primeras críticas que se escucharon, probablemente muy desinformadas, es que decían como alguien que no conoce la región. Él nació en Curacautín, 25 años trabajando en Telefónicas, negociando además con distintas comunidades para la instalación de montones de cosas para las compañías telefónicas. Me imagino que conocimiento de la zona debe tener y capacidad de diálogo también, ¿o no? Claro, es que más allá del conocimiento geográfico, lo importante es que él tenga un conocimiento político de cuál es la realidad y el conflicto y lo que hay detrás de todo lo que está pasando en la región. Pero... ¿De qué sirvió tener a las personas que tuvieran tanto conocimiento político con anterioridad si seguimos teniendo el mismo conflicto? Es que sin tener conocimiento yo creo que los problemas se agravan más, digamos. Entonces lo mínimo que puede tener una persona es conocer de qué se trata el territorio que va a administrar. ¿Me entiendes tú? Entonces es básico eso. Ahora, me gustaría que revisáramos lo que dijo Rodrigo Villa en el día de ayer. Vamos a mirarlo aquí en la pantalla. Esto dijo el subsecretario del Interior. Nosotros valoramos el gesto del intendente, pero creemos que hubiera sido coherente que tal vez los mismos parlamentarios, en hechos ocurridos en años anteriores, donde muchos de ellos eran parlamentarios de gobierno, otros eran intendentes o gobernadores de la propia Araucanía, hubieran tenido la misma actitud. Un mensaje que es imposible que sea más directo para usted, que quiere que le diga, y también a otras figuras de la democracia cristiana, sí. Y a propósito también de este anuncio de una eventual acusación constitucional en contra del ahora ex intendente Mayol. ¿Cómo se toma usted las palabras del subsecretario del Interior? Bueno, a mí no me llegan porque yo me la jugué por la región de la Araucanía. Después me pidieron una solución por escrito, la di, 50 páginas, digamos, donde hay una proposición, y a propósito de eso me echaron. Entonces, si alguien murió con las botas puestas fui yo, precisamente. Además, yo dije que este es un problema político. Yo cambié el eje de la discusión, porque siempre se pensó que esto es un problema de orden público y de pobreza, que naturalmente también lo es. Evidente. Pero esencialmente esto es un tema político. Ahora, ¿qué es lo que es político? Porque político suena muy etéreo. ¿Sí? La pobreza se resuelve con políticas públicas. La seguridad se resuelve con políticas focalizadas para enfrentarla. Claro. Cuando usted dice es un problema político, ¿a qué se refiere? Porque da la sensación de que le falta o el adjetivo calificativo o el apellido. Cuando yo digo que es político, me refiero a que existe un pueblo que es anterior al Estado, que en el mundo mapuche. Así es. Que señala que el Estado le arrebató sus territorios y hoy día, después de 130 años, le dice, mire, devuélvame mis tierras. Entonces, ese es un problema político. No le está diciendo, mire, yo quiero que me tire ripio a mi camino, o que me construya una sede social, claro, o que me dé un subsidio por INDAP. Le está diciendo, mire, usted me arrebató las tierras, devuélvamelas. Una interpelación al Estado. Una decisión del Estado. El conflicto nace históricamente por responsabilidad del Estado y paradojalmente es el mismo Estado el que no ha tenido la capacidad para poder resolver el conflicto. ¿Qué le ha faltado al Estado? Porque esto ya no es una cuestión del gobierno de turno. Mire, yo creo que... Digo también de los gobiernos de turno. Yo creo que esa es una cosa muy central en la pregunta, Juan Manuel. Porque aquí han pasado todos los gobiernos de todos los colores. Yo formo parte de una coalición, de la concertación, de la nueva mayoría. Yo estoy de acuerdo con ellos en muchas cosas, en unos 70-80%, pero en esta materia de la Araucanía yo soy un disidente. ¿Cuál es la explicación que tengo yo? Que conozco a las élites santiaguinas que dirigen este país y el Estado. Yo no formo parte de la élite santiaguina, yo vengo de abajo. Yo creo que tenemos una élite chilena muy ignorante de la historia de Chile. Ahora, usted también es parte de la élite, bueno, pero, de la élite política. Bueno, pero yo conozco el tema y por eso hablo. Pero lo que digo es que la obligación de un político es conocer la historia de su país. Suponte tú, yo como político tengo que conocer los problemas con Perú, con Argentina, con Bolivia. Tengo que conocer de economía. Tengo que conocer
de los grandes problemas. ¿Quiénes son los también ignorantes? de la Araucanía. ¿Quiénes son los ignorantes? Las clases dirigentes chilenas. Y eso implica no A solo todos. a parlamentarios, sino que a empresarios También. a dirigentes sindicales, ¿Sobre líderes qué? sociales. ¿Sobre qué? Sobre la forma como el Estado chileno llegó a la región de la Araucanía, la forma en que llegó hace 130 años atrás, la manera en que llegó. Eso está escrito, eso está en la historia. Entonces uno tiene que formarse políticamente. ¿Cómo se corrigen estas permanentes y persistentes desconfianzas que existen entre los distintos actores que hay en la zona? Porque eso también es un hecho de la causa. Nosotros hace muchos años en Maquehue, lo conversamos también en una muy larga entrevista, y efectivamente abordamos ese tema también. Ha pasado el tiempo y sigue existiendo exactamente Claro, el mismo nivel porque de el desconfianza. diagnóstico es equivocado. Cuando tú tienes un problema, tú como dirigente político tienes que preguntarte qué hay detrás de esto. No para justificar la violencia ni los hechos, sino que para comprender lo que hay detrás del tema. Entonces yo creo que esa es la falta de comprensión del mundo político. De pensar de que este es un problema solamente de orden público y no de naturaleza política como sostengo yo. Porque si es político, entonces el método es el diálogo. Ahora, el orden público también juega un rol bastante importante. Absolutamente. Déjeme preguntarle sobre este punto, porque ¿cómo hace también Carabineros en particular para no solamente conseguir eventualmente efectividad en sus procedimientos, sino que legitimidad en la forma en que procede? Que es probablemente uno de los grandes cuestionamientos que se han instalado durante estos últimos días. Claro, en la democracia no se admite el método de la violencia. Tampoco es admisible la delincuencia, pero existe. Y para eso el Estado tiene una institución profesional especializada al cual le entrega el monopolio de las armas y las facultades para que persiga la delincuencia y los delitos comunes y persiga la violencia. Y ese es el rol de Carabineros, institución del máximo prestigio para todos nosotros hasta que se cae. Y entonces cuando pasa el fraude, pasa la operación Huracán y pasa esto, la pregunta que yo hice como senador es ¿por qué le debo creer a Carabineros? Entonces Carabineros rompió las confianzas en Chile. Ese es el problema, porque si tú no tienes confianza... ¿Cómo se corrige ese problema? ¿En quién tiene las confianzas? ¿Cómo se enfrenta entonces el problema con Carabineros? Bueno, Carabineros le engañó a todo el país hace varios gobiernos atrás cuando hizo el tremendo fraude. ¿Cómo se arregla eso? ¿Cómo se arregla lo de la operación Huracán? ¿Cómo se arregla esto? Yo le voy a hacer una pregunta. Es una cirugía mayor. ¿Y qué es lo que es una cirugía mayor? Sí, una Porque reorganización. seguimos haciendo correr la lista para abajo y generales vamos a terminar Carabineros con un cabro de 25 Mira, años. El Estatuto de Carabineros es una ley orgánica constitucional que se dictó en tiempo de la dictadura y ahí está la organización que tiene Carabineros, sus controles, su fiscalización, su cultura, su doctrina, sus escuelas matrices, su formación. Todo eso hay que revisarlo y tener, digamos, una nueva partida para el siglo XXI para que Carabineros sea la noble y gran institución que siempre fue. Hay que recuperarla. ¿Usted cree que a propósito de recuperación es rescatable el plan del ministro Alfredo Moreno, el plan Araucanía? Mira, ya si a usted le gusta o no, ese plan, ¿cree que a partir de aquí quedó herido de muerte? Yo apoyé los titulares y el trabajo que hizo el ministro Moreno. Me parecía que había que darle Así es. el beneficio de la duda positiva, en el sentido que el hombre se movió y trabajó bien. Ese plan hoy día no existe. Quedamos en foja cero. Mira, ese es lamentablemente el hecho político doloroso para la región de la Araucanía. Por eso que yo le digo a Carabineros, mire, ustedes no saben el daño que le han hecho al país con esto. Porque hoy día nadie le cree a Carabineros, nadie le cree a nadie. Entonces, el ministro Moreno, que había hecho un trabajo de diálogo, de acercamiento, en forma permanente, desde la punta izquierda hasta la punta derecha, que empezó la gente a creerle, o sea, un buen inicio. ¿Qué pasa con eso? Que hoy día está en cero. Entonces, ¿cómo se recupera eso? Ese es el problema. Con Francisco Buenchumilla hemos conversado esta noche aquí en la entrevista de Euronoticias. Les quiero agradecer muchísimo que haya estado en este estudio aquí en Santiago conversando sobre el conflicto que se vive también en la Araucanía. Muchísimas gracias. Buenas noches.